servilletero de orejas de conejo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. Hoy vamos a realizar este hermoso servilletero y estos son los materiales a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una de nuestras cuerdas de 80 centímetros, la vamos a doblar por mitad y la vamos a colocar en una tabla con un gancho, o podemos utilizar también estos alfileres. Ahora ya la divido por mitad, en la mitad he colocado un alfiler. Ahora voy a anexar todas nuestras 4 cuerdas, también doblando por mitad, pero a mí me gusta que al momento de doblar por mitad yo no agarro exactamente en el centro, sino que agarro un poco más atrás para iniciar nuestro nudo. Y voy a cruzar por la parte del frente de nuestra cuerda, que va a quedar en la parte interior de nuestro nudo, y vamos a introducirla posteriormente en esta orejita que se forma, sacándola. Volvemos a repetir el mismo paso con la misma cuerda, tratando de dejar establecido esta brazada, no que se deforme, sino que quede aquí sin deformarse. Lo podemos agarrar perfectamente con nuestros dedos para hacerle o darle la seguridad. Volvemos a repetir nuestro nudo. Este nudo es un nudo festón. En este caso lo estamos haciendo de manera vertical y repetimos nuevamente el mismo nudo 2 veces con cada cuerda y lo llevamos hasta arriba, que es donde está nuestro centro. Volvemos a repetir. Aquí está el centro, yo lo agarro un poquito más atrás, que es como para dejar fuera lo que se lleva el nudo, y repetimos nuevamente. Por encima, el tramo derecho pasa por encima y lo sacamos por la orejita hacia arriba. Mantenemos y volvemos a repetir. Por encima, por debajo, sacamos por la orejita hacia arriba. Acomodamos y lo llevamos hacia arriba. Así vamos a colocar las 2 cuerdas que faltan. Ya que hemos terminado de anexar todas nuestras cuerdas, vamos a tomar esta, que fue la que dejamos por fuera y que pertenece a nuestra cuerda guía, la que está por dentro de todos nuestros nudos. Y vamos a doblar y vamos a utilizarla de este lado para hacer nuestros nudos festones. De esta manera. Pasamos por encima y por debajo introducimos en la orejita, lo llevamos zurrándolo hacia arriba para no perder esta forma, esta abrazada. Volvemos a repetir con la misma cuerda. Por encima, introducimos y mantenemos la brazada sostenida hasta llevar a la posición que deseamos. Y vamos a repetirlo con todas nuestras cuerdas hasta aquí. Cuando la tenemos hasta aquí, no vamos a unir estas 2. Vamos a dejarlas así y vamos a seguir.
con la siguiente cuerda que está en la parte superior, va a pasar a ser nuestra cuerda guía y vamos a anudar estas 4 cuerdas. Vamos a llevarlas hasta acá. De la misma manera, pasando por encima, introduciendo, llevando la abrazada hasta arriba, repitiendo 2 veces con cada cuerda y anudamos también esta hasta aquí. Ahora vamos a repetir lo mismo pero del lado contrario. Tomando la de arriba para que sea nuestra cuerda guía y vamos a realizar de esta manera. Por arriba, por el bucle, 2 veces con la misma cuerda. Igual que como lo hicimos del lado contrario. Lo llevamos hasta acá. Y aquí ya pueden visualizar nuestro centro, que son estas dos. Y ahora hemos hecho una de cada lado. Ahora sí vamos a unir estas dos. De la misma manera. Por encima. Y vamos a apretar aquí en el centro. Dos veces con la misma cuerda. Y esto nos va a crear esta forma arqueada y con cierta profundidad en el centro. Ya que tenemos esto, vamos a ir tomando la primera cuerda de la parte de arriba, la parte superior, igualmente de este lado, y vamos a anudarlas todas hasta llegar aquí. Vamos a hacer primero este lado. Cuando ya hemos hecho la de los dos lados, unimos entonces en el centro. De esta manera. Ya tenemos 3 de cada lado. Como vemos acá, son estas 3. Falta una más, de la misma manera como hemos venido haciéndola, tomando la primera de la parte superior. Como pueden ver aquí. Y ahora vamos a cerrar. Vamos a eliminar todas estas cuerdas y las vamos a llevar hacia el centro. Y de igual manera del lado contrario. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la cuerda superior, también para que sea nuestra cuerda guía. Anudamos la segunda a esta, igual, con el nudo festón. Y vamos a tomar ambas para que sean cuerdas guías para la tercera cuerda. De la misma manera, solo que ahora van a tener 2 cuerdas en el centro. Y ahora utilizamos esa tercera para que vaya también dentro de la siguiente por anudar, que se mantenga una al lado de la otra. Y ahora ya hemos terminado este lado. Ahora vamos a terminar de este lado para que también vayamos recogiendo todas nuestras cuerdas. De la misma manera. Cuando ya tenemos todas nuestras cuerdas en el centro, vamos a hacer un nudo cuadrado con las 2 cuerdas que nos hayan quedado más largas. En este caso las mías son estas 2 y han quedado por la parte de atrás. Aquí pueden ver que queda entonces perfecto para poder hacer nuestro nudo cuadrado aquí en el centro y adicional a eso sujetarlo a nuestro aro de madera. Vamos a hacer el nudo cuadrado pasando la cuerda de la izquierda por encima de todas, la de la derecha, por encima de la que acabamos de doblar y por debajo de todas la introducimos por el bucle del lado izquierdo. Ahora vamos a repetir, pero esta vez iniciaremos con la cuerda del lado derecho.
y la del lado izquierdo pasará por encima de esta y por debajo de todas, saliendo por este bucle que se formó del lado derecho. Apretamos bastante y luego vamos a recortar todas estas cuerdas que han quedado en el centro. Cortamos racito a nuestro nudo cuadrado, aquí pueden ver, y nos quedamos con estas dos cuerdas, las cuales vamos a anudar con nudo alondra a nuestro aro de madera. Siguiendo estos pasos, por debajo de nuestro aro, pasamos luego por detrás de la cuerda que acabamos de introducir, por delante nuevamente, y luego en la parte de atrás, aquí se forma como una brazada, una orejita, y vamos a hacer presión, vamos a presionar y vamos a sacar toda la cuerda para que quede súper rasito. Vamos a repetir con la segunda cuerda de la misma manera, los mismos pasos, y podrán notar que la cuerda con el extremo más largo con la que estamos realizando el trabajo va a quedar siempre en un extremo. Aprieten súper bien para que quede bien sujeta, y cuando ya lo tengan, entonces vamos a esconderlas entre los mismos nudos de las orejitas, los nudos festones. Yo me voy a ayudar con una aguja, puede ser también de crochet. Introducimos y vamos sacándola por los nudos. Si es posible que sean dos nuditos por los que pasemos para darle mayor seguridad. Y eso lo vamos a repetir con las dos cuerdas. Y luego ya cortamos racito, unimos un poco más nuestras orejitas y listo. Si te ha gustado este video, suscríbete, coméntame qué te ha parecido. Si pueden ver aquí, la orejita puede caer un poco. Esto es intencional y se ve espectacular, como lo hacen los conejitos de verdad. Nos vemos entonces en un próximo video. Bendiciones.